Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal esa señal? ¿Sí me escuchan? Con claridad, licenciada. Si se escucha, licenciada. Por ahí los voy a estar molestando. ¿Qué tal están? Buenas noches. Les voy a pedir un favor, jóvenes. Si ustedes están en una sesión, no ingresen a otra. Porque hay unos que aparecen, miro yo, en las dos. Y le están quitando así la oportunidad a otro estudiante que ingrese. Entonces, si se están abriendo dos sesiones es porque no tenemos espacio. Entonces, por favorcito, ustedes ingresen a una y vamos a tratar de atenderlos en lo mejor posible. Ahí sí que a todos, pero deben estar en una sola sesión, por favor. Los voy a estar molestando que estén ahí en una sola sesión, por favorcito. Porque si estamos en dos, no estamos haciendo mucho. ¿Qué tal están? ¿Qué le está pasando? Entonces, tenemos que observar eso, ¿verdad? Para darle oportunidad a los que necesitan ingresar, por favor. Así estamos en una sesión nada más. Yo estoy en las dos porque no tengo opción, pero si fuera ustedes estaría en una. Por favorcito, recuérdenos qué vimos en la clase anterior, qué platicamos en la clase anterior. Pongámonos en contexto. Yo me desaparezco por cuestiones de señal para que ustedes optimicen la de ustedes. Ok, ¿Sí? licenciada, buenas noches. Lo que vimos fue el negocio unilateral y bilateral, los requisitos especiales para el negocio jurídico. Vimos también lo que es, si se le puede dar forma al negocio a propia conveniencia, y vimos que no es así, ¿va? Yo estoy escuchando a los dos, pero ustedes yo creo que no. Alex, escuchemos a Débora y luego lo escuchamos a usted, por favor. Muy bien, licenciada. ¿Sí, Débora? Ajá. Muy bien. Ahora sí, Alex. Porque Ligda, lo que vimos fue la libertad de forma, que cuando la ley no establece un modo, nos vamos al artículo 1256 del Código Civil de la representación mercantil. Vimos también los requisitos especiales para el negocio jurídico y también lo del negocio jurídico unilateral y bilateral, y el derecho de retención, licenciada Eloísa. Muy bien, Alex. Muy bien, por ahí teníamos ese contenido del negocio jurídico. Vimos contenido del negocio jurídico. Encontramos ahí que para hablar del negocio jurídico también hablábamos de elementos, hablábamos de requisitos, hablábamos de características del negocio jurídico en un momento determinado. Entonces, si no les pregunto mucho, va a ser para que no haya interferencia. Yo trato de explicarles lo mejor que puedo. No sé si se los digo textual o no, eso sí, no
no pongo mucha atención en eso, sino yo les digo lo que yo me recuerdo de cada institución y luego nos vamos a la ley, al código civil. De ahora estamos todavía en esas dos leyes nada más. Y ahí vamos encontrando el sustento, ahí vamos encontrando esos contenidos que vamos necesitando y ustedes tienen material, tienen libros ahí. Entonces, si yo voy rápido, me dicen, por favor, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven que voy rápido, si ustedes observan que voy rápido, me dicen, ¿verdad? Pero yo no estoy haciendo ninguna lectura y menos lectura rápida. Entonces, sin embargo, yo explico, yo digo lo que yo sé y si hay preguntas, pues igual las vamos a ir tratando de responder. Solo vamos a tener un poco de paciencia con la interferencia que es normal, ¿verdad? En que tengamos sesiones así. Entonces les decía, de alguna manera, como decía Alex, vimos ahí ese derecho de retención en la contratación mercantil como recordatorio y vimos el negocio jurídico. Vimos el negocio jurídico que nos hacía Débora referencia. Encontramos que la estructura del sistema jurídico guatemalteco para efecto del derecho de obligaciones y contratos es la del negocio jurídico. Entonces, por eso es que nosotros agotamos el negocio jurídico para ir a la contratación mercantil, porque el Código Civil así lo establece. Si ustedes se dan cuenta en la estructura de contenido de su Código Civil, váyanse por mera curiosidad al 1251 y ahí van a encontrar regulado el negocio jurídico mercantil, el negocio jurídico. Pero luego ustedes se van más adelante al 1517 en adelante y entonces ahí hay contratación mercantil. Ahí nos establece cuándo hay contrato. Entonces vemos que la estructura del derecho de obligaciones está sobre la base del negocio jurídico. Eso era lo que les explicábamos el otro día. Encontramos que ese negocio jurídico, pues obviamente está regulado de una manera más específica en el Código Civil, porque el Código de Comercio tiene algunas alusiones, tiene algunas regulaciones, normas generales que van a regular las obligaciones mercantiles, pero de manera más amplia lo vamos a encontrar en el Código Civil. Encontramos entonces que esos negocios jurídicos que se celebran en mercantil, esos negocios jurídicos que están regulados en el Código Civil, pero que no obstante eso lo llevamos al campo del derecho mercantil, pues es porque dentro del contenido de las partes contratantes en esos negocios jurídicos aparecen los comerciantes. Y con un comerciante que aparezca contratando, el negocio va a ser mixto. Va a ser negocio de particulares y negocio de comerciantes. A eso se le llama el negocio mixto. Si ustedes quieren volver a saber de él, está en el artículo 5 del Código de Comercio. Por el otro lado, hay negocios jurídico-mercantiles que se realizan entre comerciantes y comerciantes. Ese negocio jurídico es mercantil. Encontramos entonces que hay en los negocios jurídicos contratantes comerciantes y contratantes no comerciantes. Encontramos que está regulado en el Código Civil, se lleva al código, a nuestro derecho mercantil, los requisitos que le dan forma, le dan validez, le dan eficacia al negocio jurídico. Y entre ellos hablábamos de la capacidad legal de las partes que declaran su voluntad. Hablábamos de la capacidad absoluta, la capacidad relativa, la capacidad plena, la capacidad de ejercicio, la capacidad de goce. Pero aquí no hacíamos referencia a la capacidad de ejercicio.
por el otro lado, también veíamos que debe haber un consentimiento que no adolezca de vicios. Y le dábamos vuelta ahí al consentimiento que no adolece de vicio y hablábamos de los vicios del consentimiento. Dijimos que era el dolo, que era el error, la violencia, la simulación. Entonces ahí tenemos vicios del consentimiento. Pues lo que no debe tener el consentimiento es eso, a la hora de darle forma a un negocio jurídico mercantil. Dolo, violencia, error, simulación. Entonces el consentimiento no va a adolecer de vicios. Y finalmente, el requisito que establece la normativa que debe ser objeto lícito. El objeto lícito se refiere a ese objeto permitido, a ese objeto que es legal en el comercio, en ese tráfico mercantil, en esa circulación de bienes y servicios que vamos a realizar en el comercio. Y entonces estamos ahí frente a la capacidad legal de las partes que manifiestan su voluntad, al consentimiento que no adolece de vicios y al objeto lícito. Encontramos entonces que para efecto de la forma de los negocios jurídicos, para efecto de la forma de los contratos, vamos a estar teniendo en cuenta que la ley, el Código de Comercio, la ley mercantil, no establece, ¿verdad?, formalidades específicas para la validez de esos negocios, de esos contratos mercantiles. Y cuando así fuera, las partes pueden convenir lo que juzguen de forma conveniente, pues esa forma es la que le van a dar al negocio jurídico o al contrato de que se trate. Ahora bien, cuando la ley establezca que efectivamente tenemos una forma específica en la ley, esa forma es la que vamos a respetar para darle la forma a esos contratos. Entonces hablábamos, por ejemplo, de que la forma o mínima forma o ausencia de forma, como ustedes quieran verla, de los contratos, vamos a encontrarla en el 671. Por ahí, alguien que nos pueda leer eso. Alexander, léanos el 671, por favor. Con mucho gusto, Leguida, permítame un momento. Bueno. $671. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. ¿Solamente, Alex? Excelente, te lo voy a hablar de nuevo, disculpe. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Ahí está, Lida. Muy bien. Jessica, es el 671. Licenciada, Sí. también hace una excepción que dice, se exceptúan de esta disposición los contratos que de acuerdo con la ley requieran formas o solemnidades especiales. Gracias, Marta. Sí, eso le faltó a Alex. Que se exceptúan de esas disposiciones los contratos que de acuerdo con la ley requieren una forma o una solemnidad especial. Y entonces encontramos que ahí la ley está haciendo referencia a las formalidades de los contratos,
que para la validez de los contratos mercantiles no se exigen formalidades especiales, ¿verdad? Salvo que estemos tratando de algunos negocios jurídicos, algunos contratos en particular que exige la ley, requerimientos que tiene la ley. Arnon es el 671. Pongan atención, por favor. Entonces encontramos que ahí no va a ser a conveniencia de las partes que contratan. Cuando el negocio jurídico no establece una forma específica, porque no está sujeto a formalidades especiales, entonces, bueno, entonces encontramos que, sí, Alex, gracias. Encontramos que estos contratos van a tener la forma que los contratantes juzguen conveniente, ¿verdad? Ahora bien, cuando la ley establece una forma específica, los contratos deberán cumplirse para su constitución en esa forma específica. Y les ponía el ejemplo. Tenemos en el artículo 16 del Código de Comercio que la Constitución de Sociedades Mercantiles debe su modificación, su transformación, su aumento de capital, su reducción de capital, su disolución, su liquidación y todo debe constituirse en escritura pública. Entonces ahí no nos podemos salir de esa formalidad, no podemos aplicar el 671, porque esa es la excepción a la regla que decía por ahí Marta. Entonces estamos frente a ese contenido de requerimientos que deben de aplicarse a los contratos mercantiles. Ahora bien, como los contratos mercantiles en general no están sujetos a formalidades especiales, entonces vamos a entender que los contratantes o los interesados en la contratación pueden juzgar cuál forma les es conveniente. Pueden determinar la forma que ellos consideran conveniente que tenga el contrato que ellos están queriendo celebrar. Entonces ahí tenemos que hay requisitos generales, hay requisitos especiales de cada uno de los negocios jurídicos contractuales. Por ejemplo, si estamos hablando de la capacidad legal de las partes que contratan, del consentimiento que no adolezca de vicio y el objeto lícito, esos son requisitos generales aplicables a todos los contratos mercantiles, a todos los negocios jurídicos. Pero si estamos hablando ya de la escritura pública, ese es un requisito especial de determinado negocio jurídico. Por ejemplo, del contrato de sociedad, por ejemplo, del contrato de fideicomiso. Encontramos, decía Débora, la representación mercantil. La representación mercantil que consiste en que el principal interesado en celebrar un negocio jurídico, pues lo hace a través de tercera persona. Y entonces ahí se da la figura de la representación y el representante va a celebrar negocios jurídicos en nombre de su representado. Y el representado y el representante, en la mayoría de casos será de esa manera, van a ser obligados al cumplimiento de las obligaciones contenidas en esos negocios mercantiles, en esos negocios jurídicos, en esos contratos mercantiles. Van a ser ambos obligados al cumplimiento de esas obligaciones. Cuando hablamos de que ellos van a ser obligados, que van a tener que cumplir esas obligaciones que están contenidas en el negocio jurídico, nos referimos a que eso se hace con el principal propósito de proteger a los terceros que estén contratando de buena fe. Los que contratan, los que son terceros y contratan de buena fe, van a estar contratando con el representante y entonces hay que proteger
que tanto el representante como el representado le cumplan las obligaciones contraídas en ese negocio jurídico a los terceros de buena fe, porque ellos de buena fe están contratando. Entonces, lo menos que pueden recibir es esa protección del cumplimiento de las obligaciones entre estos contratantes. Hablábamos también que esa representación se da en el tráfico económico, en el tráfico mercantil, y está también desde el punto de vista jurídico regulado, porque hay una representación, por ahí lo decía Débora, una representación aparente, una representación por investidura del cargo que ostenta cada comerciante o cada auxiliar de comercio que va a representar al principal, por ejemplo, en el caso del factor. Por el hecho de ser factor, él representa al comerciante principal y toma muchas decisiones en nombre del representante, de su representado. Entonces, ahí tenemos la representación que es aparente y la representación que se va a otorgar por medio de un mandato, por medio de un poder, para proteger a los contratantes de buena fe. Cuando nosotros encontramos que se da la representación y que estamos cubriendo a los terceros de buena fe, pues es porque ellos de esa manera están contratando y ellos necesitan que haya cumplimiento de las obligaciones que el comerciante debe de cumplir, ya sea por él mismo o ya sea a través de su representante. Encontramos que para que se dé la representación, esta posibilidad de proteger al tercero que contrata de buena fe, vamos a observar, les decía, que hay ciertos parámetros, que hay ciertos principios que son básicos en la forma de contratar, en esa forma de contratar a través de la representación mercantil. Y colocamos que estos principios vienen a darle seguridad a esa representación que los representantes ejercitan y que los representados le otorgan a los representantes, ya sea de forma expresa, ya sea de forma aparente. Entonces, ahí estamos frente a esos principios de la representación mercantil, como él les decía el otro día, la publicidad. La publicidad, ¿cómo se da la publicidad obligatoria? Que es un principio. Pues se da a través del registro, y en este caso el Registro Mercantil General de la República. Casi que todos los actos, todos los documentos, todos los contratos, todas las personas que participan de la contratación de los negocios jurídico mercantiles, pues tienen obligaciones profesionales. Los comerciantes tienen obligaciones profesionales que cumplir y el registro es una de ellas. Si alguien tiene duda, todavía puede ir al libro segundo del Código de Comercio y ahí están contenidas las obligaciones profesionales de los comerciantes. Encontramos entonces que ahí es donde se da la publicidad obligatoria, porque hay que inscribirse en el registro y los registros son públicos. Entonces encontramos que los nombramientos, por ejemplo, de administrador único, de administrador, de presidente de un consejo de administración, esos se registran, ¿verdad? En las sociedades, los auxiliares de comercio que se registran como el factor, por ejemplo, también da posibilidad de la publicidad obligatoria, que es el principio. También encontramos si hay un mandato, entonces los mandatos de los comerciantes se van a registrar y ya no se registran solo ahí. Entonces tenemos ahí la publicidad como principio de la representación. También tenemos esa independencia de la representación respecto del negocio jurídico que se celebra. ¿Por qué razón hay independencia? ¿Para qué hay independencia? Para que tanto el representante en un momento dado como el representado, o sea, el principal obligado, puedan
estar dándole cumplimiento a las obligaciones contenidas en los negocios jurídicos mercantiles. Entonces, si no hubiera esa independencia y fuera directa la causa que dio origen al negocio jurídico con el representante, pues le quitaría al representado la oportunidad de cumplir obligaciones contenidas en ese negocio jurídico. En cambio, habiendo el principio de independencia de la causa del negocio jurídico respecto al representante y el representado, pues en un momento dado ambos están obligados al cumplimiento de esas obligaciones, o en su defecto será el principal obligado, será el comerciante principal que debe cumplir con esas obligaciones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese contenido, esos principios de la representación que tienen carácter estricto, que tienen carácter rígido y que también tienen una amplitud, tienen una situación ilimitada para efecto de que la ley lo ha regulado de esa manera para que el principal obligado también pueda cumplir con obligaciones contraídas por su representante. Y entonces ahí tenemos todo ese contenido de protección que abarca la representación en beneficio de los terceros que contratan de buena fe. No se les afecta, no se les incumple y se da también la representación porque los comerciantes, especialmente los comerciantes sociales, pues necesitan representante legal, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da el negocio jurídico de esa manera. Entrando en materia de contratos, estaríamos hablando, a ver, Débora, ¿cómo definiría usted el contrato? Contrato mercantil. ¿O cuándo hay contrato? ¿Usted qué nos diría, Débora? Muy bien. Si ustedes se van al 1251, ustedes van a encontrar que tenemos ahí elementos del negocio jurídico. Y esa es la plataforma, esa es la base que nos sirve para elaborar la contratación mercantil, porque todos los contratos mercantiles son negocios jurídicos. Entonces, sobre esa base, nosotros vamos a elaborar la contratación. Si ustedes se van al 1517 siempre del Código Civil, ustedes van a encontrar que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear una obligación. Cuando dos o más personas convienen en modificar una obligación. O cuando dos o más personas convienen en extinguir una obligación. Entonces, cuando nosotros nos referimos al contrato, ¿cómo definimos el contrato? ¿Qué es para nosotros la institución del contrato mercantil? Pues entonces vamos a encontrar que el contrato es esa declaración de voluntad por medio de la cual dos o más personas de manera voluntaria manifiestan esa voluntad, declaran su voluntad para provocar consecuencias jurídicas. Y entonces tenemos ahí el contrato, ¿verdad? Esas manifestaciones de voluntad que no adolecen de vicio respecto de un objeto lícito provocan consecuencias jurídicas. La primera consecuencia jurídica es que nace el vínculo jurídico y el vínculo jurídico es la obligación. Y si nace ese vínculo jurídico obligacional, por el otro lado también nacen derechos en las partes contratantes. Entonces el contrato vamos a entender a su vez que es una categoría de negocio jurídico. Es una categoría especial y obviamente va a ser un instrumento de tráfico mercantil.
encontramos entonces que los contratos mercantiles van a estar regulados en el Código de Comercio para empezar, en el en leyes mercantiles. Cuando hablamos del Código de Comercio nos referimos al decreto 270, que ustedes ya lo conocen y lo utilizan. Las leyes conexas mercantiles o mercantiles conexas, pues donde tenemos contratación. Si alguien anota, pues anótelo. Encontramos aparte en el Código de Comercio también en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Vamos a encontrar contratación en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Vamos a encontrar contratación en la Ley de Propiedad Industrial. Vamos a encontrar en la Ley de Almacenes Generales de Depósito contratación mercantil. Solo por mencionarles unas leyes. Entonces, si ustedes van a estudiar, si ustedes van a aprender, si ustedes de lo que se trata su curso de Derecho Mercantil 3 es de contratación mercantil, van a estudiar el Código de Comercio, van a estudiar estas leyes, adicionalmente el Código Civil, en lo que les sea aplicable, y la doctrina. Y ahí aprendimos contratación mercantil. Encontramos entonces que hay unas conductas que contienen intereses opuestos. Por ejemplo, la compraventa mercantil, porque por un lado está el vendedor que tiene un interés totalmente opuesto al comprador. Él propone la venta de una cosa objeto de un contrato lícito y por el otro lado el comprador a cambio de una contraprestación en dinero que se denomina precio va a recibir la cosa objeto del contrato. Entonces ahí estamos frente a intereses opuestos que al final concurren en función de ese interés, ¿verdad? Y por el otro lado, ahí estaríamos frente a la compraventa. Por el otro lado, estaríamos hablando, sí, estaríamos hablando de a lo mejor conductas concurrentes, intereses concurrentes que le dan forma a un contrato mercantil. ¿De cuál podríamos estar hablando? Pues el contrato de sociedad. El contrato de sociedad tiene intereses concurrentes porque todos los accionistas potenciales tienen el mismo interés: poner en común bienes o servicios, derechos, realizar actividades económicas y dividirse las ganancias. Entonces, todos tienen el mismo interés, a diferencia de la compraventa, que los elementos personales de la compraventa tienen intereses distintos. Entonces, pero que convergen a la hora de la entrega de la cosa y la recepción de la contraprestación, que es el precio de la cosa. Entonces, ahí concurre un vendedor y un comprador. Les decía entonces que los contratos mercantiles los encontramos en todos esos cuerpos normativos, ya sea mercantil, ya sea civil, ya sean leyes conexas. Ahí vamos a buscar contratación mercantil. ¿Cómo da inicio la contratación mercantil? La contratación mercantil da inicio con la proposición de la celebración de un contrato mercantil. Es decir, hay una persona que se llama proponente, que se llama oferente, que ofrece un negocio jurídico, que establece a lo mejor un plazo para ofrecer el negocio jurídico. Ya ven ustedes que hay rótulos: se vende esta casa. Esa es una oferta, no oferta de barato, sino oferta de ofrecimiento. La están ofreciendo en venta. Se arrenda este local comercial. Esa es oferta, es el oferente el que está colocando ese rótulo. Entonces, la oferta o proposición pues constituye un acto negocial para darle forma a la celebración de un contrato mercantil. Encontramos entonces que ese tráfico mercantil da
lugar a la existencia de la oferta, ¿verdad? Esa oferta pública. Entonces, vean ustedes, así es como nace la contratación mercantil. Por el otro lado, encontramos que la oferta como tal no está regulada en nuestro Código de Comercio, sino que la traemos del Código Civil y también la tenemos contenida en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, con la diferencia que en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías la vamos a entender desde la perspectiva de la contratación en valores, ¿verdad? Si vamos a contratar en la bolsa de valores, si un agente de comercio va a estar haciendo la intermediación en valores, pues ahí va a haber una oferta al público y la ley establece cómo se va a realizar la oferta, pero en términos generales y en lo que sea aplicable, lo podemos aplicar a cualquier otro negocio que sea siempre mercantil. En tanto no encontremos ahí la regulación de la oferta que nosotros necesitamos realizar para la celebración de un contrato mercantil, pues nos vamos a ir al Código Civil y ahí vamos a establecer lo relativo a la oferta. Encontramos a su vez que esa oferta va a producir efectos porque obviamente se van a tener condiciones de la contratación, los términos en que se desea contratar, el lugar, la cosa de objeto del contrato, cuál es, cómo es, dónde está. Todo ese contenido es parte de la oferta que va a ser el ofertante o oferente o proponente. Entonces ahí encontramos que nos da inicio esa contratación mercantil. Hay plazos para que se pueda dar la oferta, hay plazos para recibir respuesta de la oferta, hay también regulación respecto de la cosa objeto del contrato. Cuando nosotros hablamos del objeto del contrato, estamos hablando de la cosa que se quiere vender, de la cosa que se quiere arrendar, de la cosa que se quiere entregar y de la cual se quiere recibir una contraprestación, que es el precio en dinero. Entonces hay una prestación. La prestación es la cosa, es el objeto del contrato, pero la contraprestación va a ser ese precio que se va a recibir por la negociación ofrecida a la cual se le dio una forma en un contrato mercantil. Entonces, la cosa sobre la que recaen las obligaciones mercantiles, a ella se le denomina el objeto del contrato. Entonces, encontramos que ese objeto del contrato debe tener existencia en la naturaleza, en el comercio debe tener existencia. También debe estar determinada esa cosa y si no está determinada en ese momento, puede ser determinable. Una cosa que está determinada para un contrato de compraventa mercantil, las mercaderías. Los zapatos, los pantalones, las lociones francesas, etcétera. Esa es cosa objeto del contrato y está determinada. Si no está determinada, que pueda determinarse en cantidad, determinarse en calidad, determinarse en género, en tiempo, etcétera. Entonces podemos hablar de la cosa objeto del contrato. ¿Cuándo sería determinable pero no está determinada todavía? Pues, por ejemplo, una cosecha, ¿qué cantidad me va a dar la cosecha? Yo todavía no sé, ¿verdad? ¿Qué calidad yo sembré? ¿Qué calidad yo espero cosechar? Bueno, vamos a determinarla. Entonces, no se puede determinar exactamente ahora, pero es determinable, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esas características que tiene que tener la cosa objeto del contrato. Para que haya contrato, la cosa debe ser posible, debe ser determinada, debe ser legal, debe ser lícita. Entonces ahí encontramos que se van dando todos los referentes para que pueda existir el contrato mercantil. Encontramos a su vez, les decía, que
hay forma de los contratos mercantiles. Cuando nosotros hablamos de la forma de los contratos mercantiles, ya lo vimos en el 671, que no hay en los contratos mercantiles, no hay sujeción para su validez a formalidades especiales. No se debe de cumplir con formalidades especiales para que un contrato mercantil sea válido. Sin embargo, les decía, si el contrato se rige por la ley y la ley establece formalidades especiales para determinados contratos, pues esos contratos deberán cumplir con lo regulado en la ley para su forma. Entonces, ahí estamos frente a la forma de los contratos mercantiles. En general, no hay formalidades especiales para su validez. Cuando eso es así, entonces los interesados, los contratantes, los otorgantes, los comparecientes en un inicio, van a determinar la forma que juzguen conveniente darle a ese negocio jurídico o darle a ese contrato. Ahora, si la ley establece una forma específica, pues vamos a cumplir con la forma que la ley establece. Por ahí voy a molestar a Débora. ¿Será que me puede leer el artículo 672? Sí, Débora. Ligda, ella está en la otra reunión. No leo lo que escribe. Gracias, Débora. Cuando nosotros hablamos de la forma de los contratos, entonces lo que estamos haciendo es que vamos a determinar, no obstante que los contratos mercantiles no están sujetos para su validez a formalidades especiales, sí estoy por aquí. Entonces, significa que va a dárseles una forma, pero no va a ser una forma rigurosa, sino la que los interesados juzguen conveniente. Esa es la que le van a dar. Ahora bien, si por el contrario hay disposiciones específicas de que los contratos deban constituir o deban tener formas o solemnidades especiales, pues igualmente se deberá cumplir con eso. Y entonces entramos a la situación de la clasificación de los contratos. Encontramos, les decía, que tenemos leyes contentivas de contratos mercantiles. Tenemos el Código de Comercio en un principio. Entonces, esa es una ley, ¿verdad? Es una ley codificada que contiene contratos mercantiles. ¿Cuáles voy a ir yo a buscar ahí? ¿Qué contratos? Por ahí voy, Marta. Por ahí hay contratos en el Código de Comercio. ¿Cuál buscaría yo ahí? ¿Qué contratos buscaría en el Código de Comercio? Pues el contrato de compraventa mercantil, por ejemplo. El contrato estimatorio, el contrato de suministro, los contratos de operaciones de crédito, los contratos de hospedaje, el contrato de seguro, el contrato de reaseguro. Eso los puedo encontrar yo en el Código de Comercio. Esos entonces, como tienen un tipo en la ley, son contratos típicos. ¿Encuentro contratos típicos en otras leyes que no sea el Código de Comercio? La respuesta es sí. Si yo voy a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
voy a encontrar contratos mercantiles. ¿Cuáles encontraría ahí? Por decir algunos, el contrato de edición, el contrato de representación y ejecución pública, el contrato de fijación de obra. Entonces, ¿dónde los encuentro? En la ley de derecho de autor y derechos conexos. Entonces, esos contratos se clasifican como contratos típicos también. ¿Por qué? Porque aun cuando no están en el Código de Comercio, están regulados en una ley. Si me voy a la ley de propiedad industrial, ahí también encuentro contratación mercantil. ¿Y qué voy a encontrar yo ahí? Por ejemplo, voy a encontrar la licencia de uso de marca, ¿verdad? Voy a encontrar licencia de uso de marca, para poner ejemplos. Entonces, esos contratos que yo encuentre en la ley de propiedad industrial van a ser contratos típicos también. Pero si yo sigo buscando en las leyes y me voy a la ley de mercado de valores y mercancías, entonces ahí voy a encontrar contratación mercantil en valores. ¿Cuáles contratos podría yo encontrar ahí? Pues en principio voy a encontrar el contrato de sociedad de inversión, el contrato de fideicomiso de inversión, el contrato de depósito colectivo de valores, los contratos a futuro. ¿Son contratos típicos esos? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque están tipificados en la ley, están regulados en la ley. Por eso se llaman contratos típicos en su clasificación. Ahora vayámonos a los contratos solemnes. Hay otra clase de contratos solemnes. Esos contratos solemnes, ¿por qué son solemnes? Porque la ley requiere de formalidades o solemnidades especiales para su validez. Y entonces, ¿de qué? Y requisitos especiales. ¿De qué contratos podríamos estar hablando en la solemnidad de los contratos? Pues del contrato de sociedad y del contrato de fideicomiso. Esos son contratos solemnes porque requieren solemnidades especiales, requisitos especiales. ¿Cuál sería un requisito especial? Pues que debe constituirse en escritura pública. Otro requisito de la sociedad, pues que debe compulsarse testimonio con su duplicado. Otro requisito o solemnidad, debe registrarse en el Registro Mercantil General de la República. Otro requisito, debe pagarse impuestos para su registro y obtención de personalidad jurídica. Por ahí le contesto, Marta. Entonces, ahí estamos frente a requisitos especiales, a solemnidades especiales. A ningún contrato se le exige tanto como al contrato de sociedad en solemnidad o requisitos especiales. Entonces, el contrato de sociedad pertenece a la clase de contratos solemnes, ¿verdad? Entonces, encontramos ahí que hay contratos solemnes. ¿Por qué? Porque se requieren requisitos especiales, porque se requieren requisitos que la ley establece directamente para algunos contratos. Y entonces ahí tenemos solemnidad de esos contratos. Entonces encontramos a su vez que hay contratos que están regulados en la ley. Esos contratos son típicos. Contrato típico mercantil. Los que requieren solemnidades o requisitos especiales. Contrato mercantil solemne. Contrato de sociedad, contrato de fideicomiso. Contratos atípicos. Atípicos. La A es un prefijo que quiere decir sin. Entonces no tiene tipo.
no está regulada en la ley, ese contrato no está regulado en la ley. Entonces, ese contrato no nace de la ley, nace de la necesidad social de los comerciantes y los consumidores y se le da un nombre. Y entonces esos contratos son contratos atípicos porque nacen de la necesidad social y no tienen un tipo regulado en la ley. Entonces ahí estamos frente a la clase de los contratos atípicos. Tenemos para explicar también otra contratación, pero antes de explicar esa le voy a responder ahí a Marta. ¿Qué era lo que me preguntaba usted en cuanto a la sociedad? Creo que era. A ver, Marta, ¿usted ¿a qué se refiere con entrar al pacto de voto? Pregúntemelo verbalmente. Por eso es que casi no se me escucha la voz, pero estaba preguntando si el pacto de voto entra ahí porque también lleva algunos requisitos para poderlas inscribir. Entonces, por eso preguntaba. Sí. Sí, encontramos ahí que entonces no, ese es contenido de la sociedad, de cómo se va a realizar el quórum, cómo se va a cumplir con la figura del quórum. Eso es para la constitución de sociedades. Todo eso ya lo entienden ustedes porque es mercantil 1. Entonces encontramos que va a ir un quórum de presencia, va a ir un quórum de votación, vamos a hablar de un porcentaje y todo eso son requisitos que debe cumplir el contrato de sociedad, Marta, para que pueda ser inscribible, como usted bien lo dijo. También debe satisfacer impuestos. ¿Cuáles impuestos? Los que están regulados en la ley del timbre y papel sellado o especial para protocolos. Entonces, ahí hay impuestos, sí hay que pagar impuestos, ¿verdad? Y el manual del registro mercantil también. Entonces, encontramos que todos esos son requisitos, todo eso le da la solemnidad a la sociedad y entonces todo eso la hace un contrato solemne. Saliéndonos de los contratos solemnes, nos vamos a los contratos por adhesión y encontramos en los contratos por adhesión que ahí tenemos reglas de interpretación de esos contratos. Encontramos por ahí que Débora creo que fue que nos leía el 672 y entonces encontramos que ahí están establecidos los contratos mediante formulario. ¿Qué otro nombre reciben los contratos mediante formulario? Reciben el contrato de, el nombre de contrato por adhesión. Si alguien apunta, anótenlo ahí. Contrato de adhesión. Contrato preredactado. Contrato predeterminado. Contrato con cláusulas abusivas. Contrato de ventanilla, porque usted solo se acerca a una ventanilla, firma y ya contrató. Entonces, mire, les dije 6 nombres de una clase de contratos. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de interpretación de estos contratos? Las que nos leía Débora. Primero, se van a interpretar estos contratos en caso de duda, en el sentido que sea menos favorable al contratante que preparó el contrato, ¿verdad? El que preparó ese formulario. Entonces, va a ser en beneficio de la persona que no tuvo nada que ver en el contenido de ese contrato. Por eso se llama por adhesión, porque el contratante solo se adhiere con su firma. Pero la elaboración total del contenido del contrato, del formulario, es de sola una persona. Entonces ahí estamos que en caso de duda va a interpretarse a favor de la persona que no elaboró ese formulario. Esa es la primera regla de interpretación. Eso cuando ustedes sean abogados y notarios van a tener que interpretar de esa manera lo que les presenten en contratos formularios.
La segunda regla de contratación de los contratos formulario para su interpretación establece que cualquiera que sea la renuncia de derechos que se establezca dentro del contenido del formulario va a ser válida solamente si aparece subrayada en caracteres diferentes, en caracteres más grandes o en negrita, por ejemplo, que vendría a diferenciar totalmente ese contenido del resto del contrato. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de un contrato de tarjeta de crédito. Usted firma un contrato de tarjeta de crédito y ni mira esa letra, ¿verdad? Tiene que tener, ¿cómo se llama eso? Para ver de cerca, aunque usted tenga lentes. Con lupa, exactamente, no se me venía la palabra. Entonces tiene que tener una lupa, Alexander, ¿sí? Para poder ver. Entonces vean ustedes que ese contenido, yo solo lo estoy explicando, Brian, en el orden, ahí tiene usted el programa. Entonces ahí tenemos, sí, cabal, estoy ahí en el 672. Entonces ahí encontramos cómo vamos a interpretar esos contratos. Sí, Brian, ahora estoy explicando el 672. Y otra regla de interpretación de esos contratos es que las cláusulas adicionales van a prevalecer frente a las cláusulas del formulario, ¿verdad? Aun cuando estas fueran dejadas, no hubieran sido dejadas sin efecto o no hayan sido dejadas sin efecto. ¿A qué quiere referirse esto? Quiere referirse a que entre las cláusulas para la interpretación de los contratos, usted como abogado, usted como notario, las cláusulas adicionales van a tener prevalencia sobre las cláusulas del formulario, aunque las cláusulas del formulario estén vigentes, quiere decir. ¿Pero eso por qué? Porque en las cláusulas adicionales hay manifestación, hay declaración de voluntad de las partes que están contratando. Sí, Daniel, ahorita voy. Mientras que en las cláusulas del contenido del formulario no hay manifestación de voluntad de los contratantes, sino solo de un contratante. A eso se refiere y por eso es que estas reglas van a ser aplicables a todos los contratos que sean contratos formulario. Por ahí voy, Daniela, ahorita le digo. En el caso de los contratos formulario, va a aplicar a todos los contratos formulario, los que estén en una póliza, los que estén en una factura, los que estén en cualquier documento que se parezca a ellos. ¿Por qué? Porque si están en una póliza, por ejemplo, son contratos de seguro o una póliza de importación de productos. O si están en una factura, podría ser una factura cambiaria porque usted realizó un contrato de compraventa mercantil al crédito. Entonces, esos contenidos se van a interpretar de esa manera que sea favorable a la persona que no manifestó, que no declaró su voluntad en esa contratación de contratos mediante formularios. Tenemos otro contenido de interpretación de los contratos formulario y eso está a partir del artículo 47, 48, pero específicamente la interpretación está en el 49 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Entonces ahí tenemos que esa forma de contratar tiene específicamente un contenido ya preestablecido en un documento que ya está escrito por una sola parte de los contratantes. Ahí estamos frente a contenidos de contratación por adhesión o mediante formulario. Daniel preguntaba
si va a haber un contenido que esté adicionado en forma manuscrita. Él dice si se le agregó a ese formulario un contenido escrito a mano. Así dice él. Entonces, la respuesta, Daniel, es si ese contenido manuscrito, ese contenido escrito a mano, está aceptado por ambos contratantes y ellos firman que ellos están aceptando ese contenido escrito a mano, es válido igual que las demás cláusulas adicionales o igual o más todavía que las cláusulas del formulario. Ahí estaríamos, Daniel, frente a esos contenidos. ¿Tendrían validez? Es su pregunta. La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces, no dije que no pudieran ustedes hacer uso de su micrófono. Claro que sí. Lo único es de que tenemos que tener cuidado por la interferencia, pero no está prohibido. Oigan bien. Entonces, ahí tenemos esos contenidos de clasificación de esos contratos mercantiles. Por el otro lado, podemos establecer que hay efectos que se producen o hay requisitos también antes de los efectos que se van a manifestar en esta clase de contratos por adición. Por ejemplo, si la parte más débil de la contratación, la que no elaboró el formulario, está en insatisfacción respecto de algún contenido, de alguna cláusula, puede pedir la rectificación al contratante que sí elaboró el formulario. Hay un plazo que la ley establece para que lo pueda hacer y que el contratante que elaboró el formulario, pues igualmente pueda hacer esa rectificación, realizar esa rectificación. Si no responde, si realmente se pasa el plazo y no hay forma de que se dé la rectificación, va a significar que el contratante que elaboró el formulario no está de acuerdo en que se haga la rectificación del caso que fue solicitada. Encontramos que hay efectos, les decía, para estos contratos, pues definitivamente sí, hay efectos. Recuérdense ustedes que hay efectos mercantiles, hay efectos civiles. En principio, el primer efecto de la contratación, no solo de la contratación por adhesión, sino la contratación en general, es que nace a la vida jurídica. Muy bien, Jennifer. Nace a la vida jurídica el vínculo jurídico que es la obligación. Recuérdense que la obligación es un vínculo jurídico que obliga a dos o más contratantes que hayan celebrado ese contenido, ya sea en el formulario o sea en cualquier forma del contrato. Entonces, ahí estamos frente a efectos que se producen por la contratación, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros que estamos frente a ese contrato. En cuanto a la contratación en general mercantil, esta debe de cumplirse en los términos, en los plazos, en los modos y con las condiciones que se estableció en el contrato. Y hay un principio que establece que es el principio, se establece para la contratación mercantil y es el principio de la irrevocabilidad. Cuando hablamos de la irrevocabilidad, que eso está en materia civil también, entonces establecemos que no son revocables los contratos una vez han sido celebrados y que si usted aplica la revocabilidad o el incumplimiento, pues obviamente se atiene a la consecuencia, ese es otro efecto del pago de los daños y perjuicios que platicamos anteriormente. Entonces, ahí tenemos la irrevocabilidad del contrato o el pago de daños y perjuicios. Encontramos en estos efectos que obviamente son los efectos en general. ¿Hay efectos particulares en cada uno de los contratos? La respuesta es sí.
En muchos, si no es que en todos los contratos mercantiles, pues hay efectos especiales que se ven con cada uno de los contratos que se van viendo en particular. En cuanto a que puede haber reserva de contratante, esto significa que hay contratos en donde se establece quiénes son los contratantes de manera completa y definitiva. Pero hay más de algún contrato que se permite que en él no se establezca o no se determine en forma definitiva la existencia de alguno de los elementos personales de ese contrato. Entonces, ahí estamos frente a la reserva del contrato definitivo. Encontramos entonces que ahí se establecen plazos también para que se pueda determinar quién será el contratante en forma definitiva y a partir de qué momento es que va a estar establecido que efectivamente esta persona es un elemento personal de ese contrato, ¿verdad? Entonces decíamos, esos contratos van a interpretarse, van a ejecutarse y van a admitirse en su cumplimiento, así como hubieran sido establecidos los contenidos en ese contrato. Se establece un lugar, ahí se cumplirá, se establece una fecha, esa será la del plazo, se establece una condición, habrá que cumplir con la condición, no tiene condiciones, habrá que cumplirlo como está establecido en ese contrato, ¿verdad? Y finalmente podemos decir que en cuanto a la interpretación de los contratos mercantiles en general, pues se interpretarán, se ejecutarán y se cumplirán conforme a los principios de verdad sabida y buena fe guardada, que eso ya lo vimos como características y principios de la contratación mercantil en general. Entonces, ¿aplica la verdad sabida al contrato mercantil? La respuesta es sí. ¿Aplica la buena fe guardada en la contratación mercantil? Definitivamente que lo vamos a tener la verdad sabida y vamos a tener la buena fe guardada como principios que van a regular esos contenidos de interpretación, de ejecución y de cumplimiento de todos, absolutamente de todos los contratos mercantiles. ¿Para qué es que hay que interpretarlos de esa manera, ejecutarlos con esos principios y cumplirlos debidamente? Para que se conserven y se protejan las rectas y honorables intenciones de los contratantes, como ya lo habíamos dicho en los principios anteriormente y hace días. Entonces, para eso es que se va a cumplir la interpretación en esa forma. Ahora bien, encontramos entonces que vamos a encontrar contratos en escritura pública, contratos en formularios, que los contratos van a estar en documentos, que van a ser formularios, que van a ser pólizas, que van a ser facturas, que van a ser cualquier documento similar, algunos títulos de crédito también. Y estos se van a interpretar igualmente en la forma de a quién favorece respecto de quién elaboró el formulario, si fuera en el caso de los formularios. Pero también vamos a encontrar, les decía, contratos contenidos en escritura pública, también contratos contenidos en documentos privados, también contratos contenidos en títulos de crédito. Si ustedes me preguntan en escritura pública, ¿qué contrato encontraríamos? La sociedad mercantil y el fideicomiso. Si decimos en documentos privados, por ejemplo, pues a lo mejor cualquier contrato de
contratos de préstamo con garantía fiduciaria, por ejemplo, o con garantía prendaria, donde la prenda no hay que registrarla. Eso sería en documento privado, que ustedes en la vida profesional van a encontrar esas experiencias. ¿En dónde encontramos, decíamos, contratos en títulos de crédito? Por ejemplo, en el certificado de depósito van a encontrar un contrato de depósito mercantil, en una en una factura cambiaria, un contrato de compraventa mercantil al crédito, en una carta de porte van a encontrar un contrato de transporte, y así podríamos seguir en la forma de los contratos, ¿verdad? Entonces, eso sería ahora respondiendo. Por ahí Jennifer me hacía una pregunta. Cuando nosotros hablamos de ejemplos les ponía, por ejemplo, en escritura pública, ejemplos, el contrato de sociedad, el contrato de fideicomiso, ya les expliqué en documento privado, ya les expliqué en títulos de crédito, y ahora, ¿cuáles serían un contrato que esté contenido en una póliza? Pues ahí estamos frente a un contrato de seguro. El contrato de seguro, ¿dónde queda establecido? En la póliza. El contrato de reaseguro, Jennifer, ¿dónde queda establecido? En una póliza, ¿verdad? Más es el contrato de seguro, porque a veces para el contrato de reaseguro se utiliza la escritura pública. ¿Por qué razón? No siempre, sino es cuando la ley para casos específicos lo exija o los contratantes determinen que así debe ser por los montos asegurados. Entonces, encontramos, pero más que todo, la póliza en el contrato de seguro, o cuando mercaderías ingresan al país porque son importadas. Entonces, ahí hay un documento que se denomina póliza de importación de mercaderías que ingresan por las aduanas y que pagan sus impuestos, ya sea en el almacén general de depósito o ya sea en la aduana por donde ingresan las mercaderías. Entonces, ahí estaríamos frente a contratos contenidos en pólizas. ¿Ya estamos, Jennifer? Sí, Licta, muchas gracias. Muy bien. Entonces, si hay preguntas, me las hacen. Ahora, si no, nos quedamos aquí. ¿Quién me está preguntando contrato atípico? Muy bien, Caridad. Entonces encontramos que cuando estamos hablando de contratos atípicos, ¿no tienen por ahí su programa? Yo lo tengo, yo tengo el mío. Por eso les digo, no estoy leyendo, sino yo lo que leo es el código cuando ustedes lo leen, o en este caso que estoy viendo. Por ejemplo, si ustedes por ahí les voy a activar en los dos lados la cámara. Solo para, no para que me miren, sino para enseñarles por ahí ¿Sí me miran por ahí? Sí, ¿verdad? Miren, aquí está el programa. Entonces, si nosotros lo vemos, en el numeral 3, hoy estamos hablando en el numeral 2. Yo por eso lo tengo aquí, porque me sirve de guía. ¿De qué les tengo que hablar? Entonces, aquí en el numeral 2 tenemos forma, perfeccionamiento e interpretación de los contratos. Contrato prerredactado. ¿Cuál es el contrato prerredactado? El contrato formulario, ¿verdad? Los formularios, porque ya están establecidos. Entonces, si lo vemos en el número 3, aquí establece clasificación de contratos mercantiles típicos. Entonces, tenemos los contratos del mercado de valores y mercancías, que está en la ley del mercado de valores y mercancías. Tenemos típicos aquí porque son los que están en el Código de Comercio. Tenemos en leyes conexas, que son todos estos, el mercado de valores, el derecho de autor y conexos, la ley de propiedad industrial. Miren,
Y los atípicos, que son que me están preguntando ahí, Caridad, aquí están, mire, en el reverso de la hoja de su programa. Y entonces, ¿cuáles, para servirle, cuáles podemos estar mencionando? ¿Cuáles podemos estar mencionando? Podemos estar mencionando dentro de los contratos atípicos el contrato de franquicia. La franquicia está contenida en la doctrina. El contrato de country club, el contrato de factoring, tienen por ahí su programa. Si tiene por ahí su programa, en la tercera unidad, en el número 3, están contratos atípicos. En la literal D, tiene establecido el contrato de factoring. Ese ya no lo vamos a ver como contrato atípico, porque ya está la ley de factoraje y descuento. Ya está la ley de factoraje y descuento, y entonces este contrato lo pasamos como contrato atípico, donde están los típicos y deja de ser atípico. Entonces estaríamos hablando del renting, estaríamos hablando del country club, estaríamos hablando del know-how, estaríamos hablando de el tiempo compartido, por ejemplo, o el pool aeronáutico. Todos esos son contratos atípicos. Vamos a ver la mayor cantidad posible que tengamos, pero partimos de los típicos, que es lo que estamos viendo aquí en el código, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Tengo mi código y tengo mi programa. Y con eso es que llevamos un hilo conductor. Entonces, ahí estamos frente a los contratos que son típicos, atípicos, solemnes y contratos formularios o por adhesión. Si ya no hay ninguna pregunta, nos quedamos aquí. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Que tengan feliz noche todos. Gusto en saludarles. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.